Ustedes se preguntarán por qué estábamos haciendo eso ahí adelante. Bueno, hemos estado hablando durante las últimas semanas respecto al concepto de la sincronía y la sincronía, ¿cierto? De estar sincronizados. Y hablábamos de que nosotros tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros y que Dios lo que quiere para nosotros es que nosotros podamos vivir no sufriendo de esta vida cristiana como lo que decía Natán, sino que nosotros podamos ir en sincronía con lo que nosotros realmente somos. Entonces el objetivo de Dios no es que nosotros suframos en esta vida, ¿cierto? Sino que nosotros podamos vivir desde nuestra nueva naturaleza. Lo que veíamos musicalmente también es cierto espiritualmente. Cuando nosotros comenzamos a ensayar, éramos varios de nosotros que nos equivocábamos y sentíamos que algo estaba raro, algo no fluía, ¿cierto? Algo no fluía. Entonces teníamos que volver a ensayar hasta que finalmente salió lo que ustedes escucharon, que estaba bastante sincronizado, a pesar de que yo tenía miedo de que uno de nosotros nos íbamos a desincronizar, pero afortunadamente no pasó. Lo que es cierto musicalmente también es cierto espiritualmente. Lo que Dios quiere es que nosotros vivamos no sufriendo, sino que viviendo en sincronía, fluyendo desde nuestra nueva naturaleza. Entonces estamos en una serie que se llama Cambia el Switch. Y una de las cosas que nosotros tenemos que cambiar el switch en nuestra mentalidad es asumir, y esto es lo que vamos a hablar hoy día, es asumir de que lo que Dios quiere, escuchen esto, de que lo que Dios quiere principalmente es que nosotros nos sometamos a Él. Momento, tenemos que someternos a Él. Pero el switch que tenemos que cambiar es que nosotros muchas veces pensamos en nuestra mentalidad que lo que Dios quiere principalmente es que nosotros nos sometamos a Él. Entonces vamos a hablar un poco de esto hoy día, porque lo que Dios quiere para nosotros no es principalmente nuestra sumisión, sino que Dios quiere que nosotros seamos libres. Y de eso vamos a hablar hoy día. Señor Jesús, somos tan absolutamente dependientes de ti, Señor. Queremos pedirte hoy día, Espíritu Santo, que tú guíes todo lo que yo voy a hablar, que tú puedas abrir nuestros oídos espirituales para poder recibir tu palabra, así como un bebé toma leche, Señor, pidiéndote que eso nos nutra, Señor, y que nosotros podamos, como resultado de lo que escuchemos hoy día, que nuestras vidas sean transformadas, Señor. Oramos por esto, Señor. Ayúdanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, hablábamos de que estamos en una serie que se llama Cambia el Switch y el versículo base de toda esta serie, que comenzamos la semana pasada, es Romanos 12:2 y dice, Romanos 12:2 dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces toda esta serie se cimenta sobre la base de este versículo y el problema que muchas veces nosotros tenemos a veces como cristianos y también en el mundo, pero como cristianos nosotros, es que nosotros a veces asumimos de que ciertas cosas son de una cierta manera y no porque nosotros asumamos de que las cosas son de una cierta manera, se alinean necesariamente con lo que dice la palabra. Y la semana pasada hablábamos de que muchas veces nosotros asumimos, y este es el switch que tenemos que cambiar, asumimos de que Dios está decepcionado de nosotros. Asumimos de que Dios está decepcionado de nosotros. Y es lógico porque nuestra mentalidad humana nos dice, claro, si yo soy pecador, si siempre desobedezco, si estoy cayendo en las mismas adicciones de antes, si mi mente va para un lado y yo sé que tengo que ir para el otro lado y Dios me observa, obviamente mi mente me dice que Dios está decepcionado de mí. Pero descubríamos nosotros de que Dios nos ve a través de Jesús. Y que cuando Dios nos ve a través de Jesús, Él nos ve perfectos. Y que Él no está decepcionado de nosotros, sino muy por el contrario, tal como un padre está contento con su hijo, no sobre la base de lo que hace o lo que no hace, sino porque es su hijo. Lo mismo es cierto con Dios hacia nosotros, que Él no está decepcionado de nosotros, sino que Él está contento de nosotros, no por lo que hacemos o no hacemos, sino porque somos sus hijos. Y eso es lo que descubríamos la semana pasada. Y hoy vamos a hablar un poco sobre este switch que tenemos que cambiar en nuestra mente, que es que Dios busca principalmente nuestra sumisión. De que Dios busca principalmente nuestra sumisión. Ahora, nosotros tenemos que entender esto. Tenemos que someternos a Dios. Nosotros somos esclavos de Cristo. Tenemos que hacer lo que Cristo nos dice. Tenemos que obedecer a Dios sin cuestionar
y que la palabra de Dios es la que manda, nos sometemos bajo la voluntad de Dios. La mitad del capítulo 4 del libro de Santiago habla específicamente respecto a que nosotros debemos someternos a Dios. Efesios capítulo 5 habla respecto a que nosotros como iglesia tenemos que someternos a Cristo, debemos someternos a Cristo. Pero el problema es que nosotros minimizamos a Dios cuando reducimos el objetivo de Dios a someternos a Él como objetivo principal. Y el sometimiento de nosotros que debemos hacer no es, escuchen esto, el sometimiento no es un objetivo, sino que es un medio. Es un medio. Lo voy a explicar de la siguiente manera. A mí me encanta viajar. Y obviamente que el objetivo de un viaje, ¿cierto?, es llevarte del punto A al punto B, llevarte a tu destino, ¿no es cierto? Pero a mí me encanta el proceso, me encanta el viaje, me encanta viajar en avión, me encanta viajar en bus, me encanta manejar, disfruto el viaje. Algunas personas odian viajar, ¿cierto? Algunas personas les produce náusea el viaje. Quieren simplemente que el viaje termine para llegar pronto al destino. Bueno, pero independiente de que te guste viajar o no te guste viajar, el viaje es imprescindible, aunque secundario, para el destino. El viaje es imprescindible, tenemos que viajar, tenemos que pasar por este proceso para llegar a nuestro destino. El viaje no es el objetivo, el destino es el objetivo. Lo mismo es cierto para nosotros. Nosotros tenemos que someternos a Cristo, no es opcional. Pero el objetivo no es que nosotros vivamos bajo una dictadura celestial, sino que nosotros tenemos que someternos a Dios. ¿Para qué? Para poder llegar a nuestro destino. El objetivo de Dios no es someternos a Él. El objetivo de Dios es que nosotros podamos pasar por este proceso para llegar al destino que Él quiere para nosotros. El viaje es secundario, el propósito es llevarte a tu destino. La sumisión es imprescindible, pero el propósito es el destino. Yo tengo 3 hijos, siempre lo digo. Amy, Matthew, Justin, ¿cierto? Son mis 3 hijos. Efesios 6 habla respecto a que ellos deben someterse a mí como padre, que deben honrarme. Pero yo como padre voy a ser un padre absolutamente egocéntrico si mi objetivo como padre, mi objetivo es que ellos se sometan a mí. Entonces yo no estoy en ese caso liderando mi hogar, estoy simplemente siendo un dictador. No soy líder. Lo mismo es cierto con Dios, con nosotros. A veces asumimos de que Dios quiere que nosotros estemos sometidos bajo su voluntad y que lo único que quiere es que nosotros suframos, pero Dios no es así. El sometimiento no es un objetivo, sino que es una vía. A la edad de 2 o 3 años, ¿cierto? Los niños están en toda la edad de los cabezazos, porque siempre están justo en ese tamaño, entonces se pegan cabezazos en todos lados, porque todas las mesas están como a esa altura, entonces andan con chichones por todos lados. Bueno, no me acuerdo cuál de los 3 hijos que tengo fue que le pasó esto, pero creo que fue Justin, creo que fue él, no estoy seguro. Bueno, el tema es que él, cuando chico, tenía como 3 años, él se mete debajo del comedor para buscar algo. Entonces él se mete debajo del comedor, ¿cierto? Se agachó y se metió y lo recogió. Y yo ya sabía lo que iba a pasar, ya lo veía venir. Él se iba a parar y se iba a pegar un cabezazo. Entonces yo lo miro y le digo, él se agacha y está a punto de subir. Y yo le digo, Justin, espérate. Y él como que hace así, mira para allá, no ve nada, sigue para arriba, ¡pum!, se pega el cabezazo. Creo que lo mismo pasa con nosotros. Nosotros a veces asumimos de que lo que Dios quiere que nosotros hagamos es simplemente someternos y lo que nosotros creemos que Dios quiere con nosotros es simplemente causarnos dolor. Entonces Dios nos da una orden y nosotros miramos para todos lados y decimos, no veo el problema aquí, y simplemente hacemos lo que nosotros queremos hacer y sufrimos. Pero el objetivo de Dios no es hacernos sufrir. El problema es que nosotros a veces no vemos lo que Dios ve. Y tenemos que someternos a Dios igual, porque tenemos que confiar en el objetivo de Dios. Creemos que Dios quiere causarnos dolor y es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Dios no quiere causarnos dolor. No quiere causarnos dolor. A veces nos hace pasar por dolor, pero el objetivo de Él no es que nosotros tengamos dolor. Mateo 11, versículo 29. Escuchen esto, muy importante. 11, 29. Es Cristo hablando. Dice, carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán, ¿qué dice? Descanso para su alma, porque mi yugo es suave y ligera
y mi carga es liviana. Hablábamos de paz recién, cuán dulce paz es lo que Dios nos ofrece. Y en nuestro sometimiento no es para que nosotros tengamos dolor ni sufrimiento, sino que nosotros tengamos descanso y finalmente tengamos libertad, que vivamos en esta libertad que Dios quiere para nosotros. Y al someternos, al poner el yugo de Cristo sobre nosotros, este yugo que llevamos, que es el yugo de Cristo, ¿cierto? Que nos ponemos sobre nosotros, es un yugo que es cómodo, es un yugo que está hecho a la medida, es un yugo que está hecho para que nosotros lo llevemos. No es que no hay yugo ya, estamos en este mundo todavía, es un yugo. El tema es que el yugo del mundo es esclavizante, el yugo de Cristo es llevadero. Cuando nos saquemos el yugo no vamos a estar aquí, vamos a estar con Él, no hay yugo. Pero aquí en la tierra hay yugo, tenemos que llevarlo. Y su objetivo final es hacernos libres, su objetivo final es hacernos libres. Su objetivo no es esclavizarnos, sino hacernos libres. Lucas 4:18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. No vivir bajo una dictadura celestial, sino poder vivir en libertad. Juan 8:36 dice, así que si el Hijo los libera, ustedes serán verdaderamente libres. Verdaderamente libres. Esto nos hace pensar de que se dice verdaderamente libres, que hay una libertad que no es verdadera, que hay otra libertad que es falsa. Bueno, yo puedo decirles inmediatamente y ustedes van a entender que el mundo ofrece una libertad que es falsa, que no es realmente libertad, sino que es esclavitud. Cristo ofrece la libertad que es verdadera, pero hay otra libertad que es falsa y que es esclavitud, que es la libertad de la religiosidad. Y esa libertad no es libertad, es esclavitud. Pero nos confundimos. A veces confundimos seguir a Cristo con religiosidad y realmente lo que estamos haciendo es ser esclavos, pero no nos damos cuenta. Se contaba la historia de un preso que llevaba 10 años cumpliendo una condena de por vida. Llevaba 10 años, estaba aislado por lo que él había cometido. Él había estado encarcelado por un crimen que cometió, cadena perpetua, llevaba 10 años aislado. Pensaba en su mente, quizás algún día voy a poder ser libre. ¿Se imaginan? Sería increíble. De un momento a otro llega el alcaide, ¿cierto? Llega con dos guardias al lado, abre la puerta y este reo sale, ¿cierto? Lo sacan en libertad y por primera vez en 10 años él siente el sol en su cuerpo, él siente el viento y sentía como que si él estaba volviendo a nacer. Lo metieron a un auto policial, ¿cierto? Lo llevaron y él no podía creer lo que estaba pasando, no entendía por qué lo habían dejado libre, siendo que era cadena perpetua. Llega a otro lugar, lo bajan, lo meten por un pasillo, lo meten en otra celda de otra cárcel. Lo que él pensaba que era libertad era simplemente el traslado de una cárcel a otra. ¿Saben qué? Muchas veces nos confundimos. Nosotros ofrecemos a veces libertad, ¿cierto? Y lo que estamos ofreciendo es religiosidad. Entonces la persona que era del mundo, que era esclavo del pecado, ¿cierto? Que estaba enredado en toda la mugre del pecado, ¿cierto? Llega a una iglesia y le ofrecen libertad en Cristo, libertad en Cristo, libertad en Cristo, y resulta que entra a esta pseudo libertad en Cristo que le ofrecieron, pero al final del día lo único que está haciendo son rituales religiosos que carecen de libertad. Entonces lo que él pensaba que le iba a dar libertad simplemente lo estaba trasladando de una cárcel a otra cárcel, de la cárcel del libertinaje a la cárcel de la religiosidad. No sé cuál es peor. Pasamos de una esclavitud a otra y Cristo nos quiere libres. Hay que encontrar esa libertad. Tenemos que vivir esa libertad que no está ni en la religiosidad ni está ni en el libertinaje. Mateo capítulo 7 dice, describe esta libertad. Mateo capítulo 7, versículo 13. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Versículo 14, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Describe este camino de la libertad como una puerta estrecha, como un camino angosto, como podríamos decir como una delgada línea. Imaginemos que vamos por una delgada línea, ¿cierto? Somos
equilibristas dentro de un circo, por ejemplo, y vamos caminando por la delgada línea, ¿cierto? Los dos lados de esta delgada línea te producen la muerte, ¿cierto? Digamos que no hay malla, no hay nada abajo, simplemente hay una caída al vacío. El camino de la libertad es algo así. Por un lado tenemos el libertinaje, que es esclavitud. Por otro lado tenemos la religiosidad, que es esclavitud. Y caminar esta línea es un esfuerzo que tenemos que hacer para realmente vivir esta libertad en el mundo sin caer en religiosidad, sin caer en libertinaje. Es una delgada línea. 1 Corintios 10, 23 dice, todo me está permitido. Y estos son los versículos que nos confunden. 1 Corintios 10, 23, todo me está permitido. Entonces uno dice, todo me está permitido. O sea, soy cristiano, me voy al cielo, todo me está permitido, entonces hago lo que quiero. Bueno, eso es libertinaje. Te caíste al lado del libertinaje y eso es esclavitud. Entonces, ¿cómo lo hago? Continúa el versículo, todo me está permitido, pero no todo es provechoso. No todo es provechoso. Entonces, no. Un montón de normas, un montón de reglas. ¿Para qué? Para no caer, ¿cierto?, en el libertinaje, entonces me voy para el otro lado. La religiosidad, las normas, y caigo nuevamente en esclavitud. Todo me está permitido, pero no todo es constructivo. 1 Corintios 6, 12 continúa diciendo, hablando del mismo tema. Todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Otra traducción dice, no me esclavizaré ante nada. Entonces lo que descubro es que esta libertad de la cual está hablando la Biblia no se encuentra ni en la religiosidad ni en el libertinaje, sino que se encuentra en esta delgada línea. Entonces la pregunta es, ¿cómo lo hago? ¿O dónde encuentro esta libertad? Les voy a decir algo que probablemente se van a sorprender, pero ¿saben dónde encuentro la libertad? Para no caer en ninguna de las dos esclavitudes, ¿dónde encuentro esta libertad? En la ley. En la ley. ¿Cómo? El rey David dice que la ley de Dios es su delicia es la ley de Dios. Santiago habla de que la ley es la que da libertad. Y uno dice, pero ¿cómo? ¿Cómo la ley me va a dar libertad? Los 10 mandamientos, cuando hablamos sobre los 10 mandamientos o escuchamos sobre los 10 mandamientos, asumimos de que los 10 mandamientos están ahí para tenernos a nosotros sometidos, como decíamos antes, bajo esta dictadura celestial. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no. Y pensamos que Dios es el Dios del no. Y que no podemos hacer nada, porque simplemente no. Entonces, pensamos que eso es el espíritu de la ley. Pensamos que Dios es el Dios del no. Una de las cosas que me sorprende muchas veces cuando alguien me pregunta qué es lo que yo hago y les digo que soy pastor, hay diferentes reacciones. La mayoría de las veces son reacciones que yo interpreto como un poco, como, ya, pero ¿cuál es tu trabajo? Pastor, pero ¿y qué más? Me acuerdo de cuando fui a arreglar unos zapatos, fui a la zapatería del centro y fui a arreglar los zapatos, conversé un rato con el zapatero, ¿cierto? 3 días después volví, seguimos conversando y me dice, oye, ¿sabes qué? Yo quería hacerte una pregunta. Me dijo, ¿sabes que tú tienes cara de ingeniero? Y yo digo, sí, qué raro, ¿sí no? No soy, me dijo, ¿eres ingeniero? Le digo, no soy ingeniero. Oye, ¿y tú a qué te dedicas? Yo le digo, soy pastor. Y él me dice, ¡aleluya, hermano! Como una reacción así, pero como, bueno, es para explicarles que diferentes personas tienen diferentes reacciones cuando uno se presenta como pastor. Otra reacción fue hace un tiempo atrás, unos días atrás, nuestro hijo mayor, Justin, él está yendo a un psicólogo, para los que, bueno, algunos de ustedes saben, pero los que no saben ahora lo van a saber. Él es parte del espectro autista, digamos, ya está diagnosticado. Entonces les pido oración por eso también, porque estamos entrando en un nuevo proceso con nuestra familia. Y resulta que un día estábamos con la psicóloga y ella me pregunta, bueno, ¿tú a qué te dedicas? Le digo, bueno, yo soy pastor. Y me dice, ¿pastor? ¿Pero cómo? ¿Pastor de qué? Pastor de ovejas, ¿no? Pero le digo, soy pastor de una iglesia evangélica, etcétera, etcétera. Entonces me dice, pastor cristiano evangélico, ¿cierto? Tiene una iglesia, etcétera. Ok, por lo de Justin, entonces, ¿qué cosas no puede hacer él? ¿Qué cosas, por ejemplo, actividades que no puede desarrollar, conversaciones que no puede tener?
¿qué cosas no puede hacer tu hijo? Y yo le digo, no, o sea, a no ser que empiecen a hablar del diablo, ¿cierto? ¿Cierto? Dios no existe, ¿cierto? Cosas así. No se preocupe. O vamos viendo en el camino, etc. Se asumía de que cuando uno habla sobre religión, uno habla sobre Dios, sobre cristianismo, no. ¿Qué cosas no puede hacer? Y es lo mismo que asume el mundo respecto a la vida cristiana, es lo mismo que asumimos muchos de nosotros respecto a la vida cristiana, de que Dios es un Dios del no. Y es un error pensar que Dios es el Dios del no, porque Dios es el Dios del sí. Y la ley, no estoy hablando de política por si acaso, hay unas risas por ahí y yo pensaba, ya, ahora entiendo, ¿por qué se están riendo? Bueno, estamos en otro, dimos vuelta a la página. Bueno, pasando a otro tema, que la libertad no es para restringirnos, ¿ya? La libertad de la cual Dios habla, la libertad que se nos ofrece, no es para, la ley que se nos ofrece no es para restringirnos, no es para no es para restringirnos, sino que para nosotros podamos sacarle el jugo a la libertad que se nos da. Lucas capítulo 11, esto es Jesús hablando sobre la oración, dice, ¿quién de ustedes que sea padre, si su hijo le pide un pescado, le dará en cambio una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Yo entiendo esto cuando lo leo de que Dios desea cosas buenas para nosotros y que Dios es el Dios del sí. Ahora, a veces el sí de Dios está camuflado con un no. A veces el sí de Dios está camuflado con un no. Mi esposa es la mujer más hermosa del planeta. No hay nadie más hermosa en todo el planeta. No hay nadie más inteligente. No hay nadie más espiritual. No hay nadie como ella en todo el mundo. ¿Ya? Sé que algunos van a discutir, no, la mía no. Perdieron. Yo tengo el micrófono, así que gané. Pero resulta que durante mi vida yo tuve diferentes pololas. No estoy orgulloso de eso, pero tuve diferentes pololas. Y dentro de estas diferentes relaciones a veces yo tuve que decir que no. A veces ellas me decían que no a mí, ¿cierto? No, o sea, que terminemos, no sigamos esta relación, sigan cortando, ¿cierto? Las relaciones, yo decía que no, ellas decían que no, etcétera, por diferentes motivos. Dentro de este proceso, obviamente hay un proceso doloroso en que uno dice, pucha, que fome haber terminado esta relación, o ella dice que fome haber terminado la relación, entonces uno como que se deprime un poco. Pero ¿saben qué? De lo que yo me doy cuenta de que esos nos eran sí camuflados. Porque había un sí mucho más grande esperándome. El problema es que yo no lo veía todavía. Entonces, esos no, que eran camuflados, era un sí camuflado, ¿cierto? Era porque había algo mucho mejor para mí esperándome. Y lo mismo es cierto con Dios. A veces pensamos que la ley de Dios, que la ley simplemente es para restringirnos, pero lo que Dios quiere que nosotros hagamos, por eso que nos pone leyes, por eso que nos pone normas, es para que nosotros podamos realmente sacarle el jugo a esta libertad y poder cumplir mucho más allá de lo que tenemos en este momento. Entonces nos da la ley, nos da la Biblia, nos da normas. ¿Para qué? Para que nosotros seamos libres. Fíjense en este versículo, Santiago 1:25 dice, pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Entonces vemos un versículo así y no entendemos por qué no nos cuadra de que la ley sea para libertad. Ley igual libertad, no nos hace sentido. ¿Qué tiene que ver la ley con la libertad? Muchas veces, me acuerdo cuando llegamos a Chile con mi esposa hace años atrás, ya 3 años atrás, nosotros veíamos carabineros por todos lados porque antes casi no habían carabineros en Quilpué. Y a mí me sorprende la gente cuando dice, oye, tanto pago por todos lados. Y yo digo, bueno eso, a no ser que quiera hacer algo malo, ¿cierto? Quiera infringir la ley, quiera andar con exceso de velocidad. Pero con mi esposa estábamos contentos porque nos sentíamos más seguros, podíamos salir a caminar sin ningún problema, ¿cierto? Pensando de que nos sentíamos más seguros porque teníamos a la ley, ¿cierto?, más cerca de nosotros. Creo que lo mismo es cierto con la ley de Dios. Muchas veces pensamos que la ley de Dios es para restringirnos, pero la verdad es que es para que nosotros podamos disfrutar de la libertad que nosotros tenemos.
Ese es el espíritu de la ley. Y lo mismo que es cierto de lo que recién estaba explicando, es cierto con la ley de Moisés, la ley mosaica, ¿cierto? O la palabra, ¿cierto? Las normas que muchas veces nosotros tenemos. Cuando hablamos específicamente de los 10 mandamientos y pensamos de que esa ley era restrictiva, quiero explicarles algo. Cuando el pueblo de Israel estaban atrapados en Egipto por 430 años, ellos lo único que conocían era esclavitud. Esclavitud, esclavitud, esclavitud. Todo lo que ellos vivían era esclavitud. Era generación tras generación de israelitas en que solamente vivían en esclavitud. Comían en esclavitud, dormían en esclavitud, conversaban en esclavitud. Lo único que ellos conocían era esclavitud de generación en generación. De un momento a otro llega Moisés, los libera. De un momento a otro son libres. Moisés viene con los 10 mandamientos. ¿Por qué viene con los 10 mandamientos? Porque este pueblo de Israel no sabían vivir en libertad, nunca habían sido libres, entonces necesitaban la ley para que ellos pudieran no caer en esclavitud del libertinaje ni la esclavitud de la religiosidad, sino que ellos pudieran manejar la libertad, sacarle el jugo a la libertad que ellos estaban viviendo. Lo mismo es cierto para nosotros. Lo mismo es cierto para nosotros. Cuando nosotros estábamos en esclavitud, en nuestro pecado, Cristo vino y nos rescató de esta esclavitud y hoy día somos libres. ¿Y por qué tenemos la ley? ¿Por qué tenemos normas? ¿Por qué tenemos ciertos parámetros para nosotros caminar en esta línea intermedia, ¿cierto? No es para restringirnos, sino que para que nosotros podamos sacarle el jugo a la libertad que nosotros tenemos sin caer en esclavitud, sin caer en religiosidad. El fin último de Dios no es solamente hacernos libres, ¿cierto? Porque la libertad no viene de nosotros. Cristo es el que nos salvó, ¿cierto? Sino que para que nosotros podamos gozar esta libertad. Las normas no son para someternos, sino para protegernos de no caer en ninguna de las dos esclavitudes y poder gozar de esta libertad. Entonces, pregunta, ¿cómo entonces? ¿Cómo lo hago para mantenerme en esta línea, en esta delgada línea de la libertad? La palabra dice que ya está en nosotros el hacerlo. Ya tenemos todo lo que necesitamos para caminar en esta delgada línea. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 nos dice: su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. ¿Nunca le ha pasado que andan buscando un lápiz y lo tienen en la oreja? ¿Nunca le ha pasado que andan buscando las llaves del auto y resulta que lo tienen en el bolsillo? El otro día yo estaba hablando por el celular y estaba buscando mi celular. La palabra dice que nosotros ya tenemos todo lo que necesitamos para caminar por esta línea. El problema es que no lo vemos. Tenemos todo lo que necesitamos. Versículo 4. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo, debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Nosotros ya lo tenemos, ya tenemos esta nueva naturaleza. Lo que a nosotros nos falta es vivir acorde con lo que ya somos. Hebreos capítulo 8 habla respecto a que la ley de Dios está escrita en nuestro corazón y en nuestra mente. Lo que tenemos que hacer ahora es comenzar a fluir con lo que realmente somos. Versículo 5 dice, precisamente por eso esfuércense. Uno dice, pero ¿cómo esfuércense? Esfuércense, no que estaba todo listo. Esfuércense, sí, no para lograr la salvación, sino que para que nosotros podamos sacarle el jugo a la libertad que nosotros ya tenemos. Para añadir a su fe virtud. A su virtud de entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Por estas cualidades si abundan, porque estas cualidades si abundan en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. Uno dice, pero ¿por qué tengo que hacer todas estas cosas? No, si no estamos hablando de un tema de salvación. No es que estas cosas te salven, ni que vayas a ganar puntos, ni te aseguran que vas a ir al cielo. Cristo es el que nos salva. La razón de todas estas cosas es que en este proceso de caminar en la ley de Dios que da libertad en nuestra vida, en este proceso comienza a transformarse y cada vez nos parecemos más a Cristo en este proceso de santificación. Porque nadie crece en esclavitud.
Nadie crece en la esclavitud de la religiosidad, nadie crece en la esclavitud del libertinaje. En el proceso de esta libertad, cuando tenemos nuestra mirada fija en Cristo, comenzamos a crecer y a transformarnos en las personas que Cristo quiere que nosotros seamos. En cambio, dice el versículo 9, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve. Y se olvida de que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Algunos ya fueron limpiados de sus antiguos pecados, pero viven tanto tiempo en esclavitud que comienzan incluso a dudar de su salvación. Versículo 10, por tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas no caerán jamás. Versículo 11, y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiero dejarlos con esto. Dios no quiere nuestra sumisión como objetivo principal. Dios quiere que nosotros vivamos en libertad. Y la religiosidad o el libertinaje son ambas esclavitudes. Y la libertad es esa línea delgada en la cual debemos esforzarnos por caminar. Y al final del día vamos a ser más parecidos a Cristo. No dudaremos de nuestra salvación y vamos a gozar de la libertad como nunca antes. Voy a pedir que todos puedan cerrar sus ojos en este momento en que quiero pedirles que cierren sus ojos, pero que abran su corazón. Y vamos a hacernos la siguiente pregunta. Espíritu Santo, ¿qué es lo que tú quieres decirnos hoy día? A cada uno de nosotros, ¿qué es lo que tú quieres decirnos hoy día? Voy a pedir que todos mantengan los ojos cerrados y quiero decirles algo. De la misma forma en que los animales muchas veces tienen instintos, por ejemplo, pensamos en el salmón que tiene por instinto nadar en contra de la corriente hasta llegar al mar y después volver al agua dulce. De la misma forma en que, por ejemplo, las aves vuelan hacia el sur, ¿cierto? De la misma forma en que nosotros tenemos hambre de comida, nosotros tenemos algo dentro de nosotros, algo como instintivo que nos pide que seamos libres. Esta libertad la tenemos en nuestro ADN. Es un deseo que Dios pone dentro de nosotros de ser libres. Y la razón por la cual Dios puso ese deseo dentro de nosotros de ser libres es para que nosotros lo busquemos a Él, quien es la única persona que nos puede dar la libertad que realmente es libertad. Porque el mundo ofrece libertad, pero no la entrega. La religión ofrece libertad, pero no la entrega. Y ninguna de esas dos pseudo libertades nos satisface. Hablábamos al principio del principio de la sincronía. Y el switch que nosotros tenemos que cambiar es entender de que Dios no nos quiere sometidos como quien se somete a un dictador. Dios quiere que nosotros fluyamos en sincronía con Cristo que está dentro de nosotros. Y en esa sincronía encontramos la libertad. Vamos a mantener nuestros ojos cerrados. Y quiero que recordemos una imagen que hablábamos la semana pasada de un elefante que estaba amarrado, ¿cierto?, de una de sus patas con una pequeña soga y nos preguntábamos, bueno, ¿por qué este elefante tan grande que se puede librar tan fácilmente de esta soga no simplemente rompe la soga y sale? Y aprendíamos de que este elefante desde pequeño siempre tuvo una cadena en su pata y a través de los años trataba de zafarse de la cadena, y después de tantos años de tratar de zafarse de esta cadena, ya se rindió. Y cuando ya era más grande, tenía solamente una pequeña cuerda y ya se había rendido porque asumía de que tenía una cadena puesta, cuando realmente no tenía la cadena. Muchas veces nosotros pensamos que tenemos una cadena imaginaria puesta cuando Cristo ya nos hizo libres. Cuando Cristo murió en la cruz por nosotros, Él dijo, todo se ha terminado, está todo listo, está todo hecho. Nosotros ya somos libres. El problema es que nosotros insistimos en vivir bajo una dictadura celestial que realmente Cristo ya rompió. Nosotros fuimos llamados a ser libres. Ahora, es importante entender también que
la libertad a este lado de la eternidad es limitada y que la plenitud de la libertad está al otro lado. 1 Corintios 13:12 dice: ahora vemos de manera indirecta y velada como en un espejo, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal y cual como soy conocido. Señor Jesús, quiero pedirte que nos ayudes a poder entender esta libertad a la cual tú nos has dado, que no es ni libertinaje ni religiosidad. Ayúdanos a caminar esta delgada línea, Señor, en la cual nos sometemos a ti, Señor, no como un dictador, sino como un Padre amoroso que quiere lo mejor para nosotros, Señor. Algunos de nosotros hoy día hemos estado en esclavitud ya mucho tiempo. Hemos estado en la esclavitud de la religiosidad o hemos estado en la esclavitud del libertinaje, Señor. Y yo quiero pedir que hoy día nosotros podamos someternos bajo tu autoridad celestial, Señor, entendiendo que tú lo que quieres es lo mejor para nosotros. Quieres que realmente fluyamos con nuestra verdadera identidad que está en Cristo. Pido por esto, Señor, por todas las personas que están aquí, Señor. Y si alguien necesita oración, que podamos después del culto orar, Señor, en la sala de oración que está ahí atrás. Y que podamos realmente comenzar a dar los pasos que tenemos que dar, Señor, para poder vivir esta libertad que tú nos das, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.